siempre los saludo a todos, siempre es un gusto saludarlos a este nuevo ciclo, también darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conversatorio preparados por nuestra unidad, la unidad de servicios alimentarios. Comentarles para aquellas personas que no me conocen y son bienvenidos siempre a estos conversatorios, que mi nombre es Viviana Carrasco, soy nutricionista y actualmente soy la jefa de la unidad de servicios alimentarios perteneciente a la Vicerrectoría del Apoyo del Estudiante de la Universidad de Santiago. Y como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar por un tema bastante interesante. Vamos a hablar respecto del índice glicémico, y en este sentido comprender el índice glicémico es algo fundamental, sobre todo para llevar un buen plan alimentario. El índice glicémico va a condicionar muchos factores, factores desde el control del peso, el hambre, hasta cómo nos sentimos en el día a día, o sea, nuestro estado de ánimo. Y también el índice glicémico puede condicionar también el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, como es el caso de la diabetes o como es el caso también de la resistencia a la insulina. Entonces, comencemos en este caso hablando de este concepto. El concepto de índice glicémico surgió aproximadamente a fines del siglo XX, allá por los años 80 en Canadá, cuando se observaron que se producía en este caso una elevación distinta de azúcar en la sangre, la llamada glicemia o glucemia también, de ahí viene su nombre de índice glicémico, en respuesta al consumo de ciertos hidratos de carbono. Entonces, el índice glicémico se define como la medida de, o se mide en este caso, la medida con la que un alimento que contiene hidratos de carbono eleva el nivel de glucosa en la sangre, ¿ya? O el nivel de azúcar en la sangre. Un alimento con un índice glicémico alto eleva más el nivel de glucosa, o sea, de azúcar en sangre, que un alimento con un índice glicémico mediado o bajo, ¿ya? A palabras mucho más simples podemos entonces definir que el índice glicémico es la elevación de la glicemia, o sea, del azúcar en sangre, en respuesta al consumo de ciertos alimentos que contienen, en este caso, hidratos de carbono, ¿ya? Y ya que estamos hablando de hidratos de carbono, creo que es importante en este caso también que logremos definir qué son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son sintetizados por las plantas y son, en este caso, una importante fuente de energía de nuestra dieta. Aportan aproximadamente 4 calorías por gramo y su función principal, en este caso de los carbohidratos, es proporcionar energía a nuestro cuerpo, ¿ya? Los hidratos de carbono están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y muchas veces cuando hablamos de hidratos de carbono se nos viene a la cabeza, en este caso, al tiro el caso del azúcar, el pan, las pastas, las galletas, las harinas refinadas y en general el grupo de cereales, pero también tenemos que recordar en este caso que los hidratos de carbono también se incluyen dentro de las frutas, de las verduras, de las legumbres, de los lácteos y también de sus derivados, ¿ya? En este caso, los hidratos de carbono se pueden definir en monosacáridos, tal cual lo vemos en la diapositiva, en disacáridos y oligosacáridos y en polisacáridos, ¿ya? Y ahora vamos a hablar más bien de la estructura, en este caso, de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono están constituidos por cadenas más o menos largas de combinación de azúcares simples, llamados, tal cual lo podemos ver en la diapositiva, estos famosos monosacáridos. Dentro de los monosacáridos, que en este caso son los azúcares simples, podemos encontrar la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿ya? Y además, tal cual lo vemos en la diapositiva, en nuestra alimentación humana existen tres fuentes principales de hidrato de carbono, que son en este caso el azúcar común, el azúcar de mesa, conocida en este caso como sacarosa, que está formada por unidades de glucosa y unidades de fructosa, ¿ya? Por otro lado tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche, que está conformada en este caso por la galactosa y también por una fructosa, y por otro lado también tenemos, tal cual lo vemos en la diapositiva, el almidón o la maltosa, que está formada por cadenas unidas, en este caso, de glucosa, ¿ya? Además, hay otros tipos de hidratos de carbono mucho más complejos y menos habituales en nuestra alimentación, como es el caso del glucógeno, las pectinas, las dextrosa, el almidón y también la celulosa en algunos casos, ¿ya? Y a través de este ejemplo que podemos ver a través de la diapositiva, quisiera graficar lo que estábamos conversando recién, ¿ya? Existen hidratos de carbono que son mucho más complejos, que es la imagen, que podemos ver como una forma más simple de poder graficar en este caso estos hidratos de carbono, donde podemos ver que estos hidratos de carbono complejos están estructurados por cadenas mucho más largas, algunas mucho más ramificadas. Por lo tanto, este hidrato de carbono, al momento de llegar a nuestro intestino, su absorción de azúcar va a ser mucho más lenta y va a ser mucho más constante en el tiempo.
a comparación, en este caso, en esta segunda imagen, donde quiero graficar, en este caso, los hidratos de carbono que son mucho más simples, que se asemeja en este caso a la glucosa o al azúcar o a la fructosa, que se absorbe a nivel intestinal de forma mucho más rápida, porque como podemos ver, son cadenas mucho más simples. Entonces, al momento de llegar al intestino, su absorción va a ser mucho más rápida, ¿ya? Y ahora me imagino que en algún momento nos hemos preguntado qué ocurre cuando comemos. Entonces creo que es importante que logremos analizar un poquito respecto a qué ocurre cuando comemos, en este caso, un alimento rico en hidrato de carbono. Comenzamos entonces a digerir nuestro alimento a través de la boca y por la acción de la llamada milasa de la saliva, conocida como tialina. Esta milasa es como una tijera que lo que comienza a hacer en este caso es cortar estas cadenas en tamaños mucho más pequeños para que así se siga el proceso digestivo, en este caso el alimento. Luego de la boca, el alimento pasa en este caso al estómago ya parcialmente digerido y por acciones de más amilasa y de jugos gástricos se va fragmentando cada vez en trozos mucho más pequeños. Después llega al intestino, en este caso, sobre todo al intestino delgado, se siguen actuando en este caso más enzimas y por lo tanto se continúa en cierta forma fragmentando este alimento en trozos cada vez más pequeños hasta llegar a las unidades mucho más simples que vimos dentro de esta presentación, los llamados monosacáridos, que estos monosacáridos al hacer hidratos de carbono más sencillos sí pueden ser absorbidos y pueden pasar directamente a nuestro torrente sanguíneo, ¿ya? Cuando estas unidades más sencillas, los famosos monosacáridos, entran en la sangre, es cuando se comienza a elevar en este caso la glicemia o la glucosa o el azúcar en sangre, y esto conlleva también la liberación de la insulina, que recordemos que la insulina es una hormona liberada por nuestro páncreas, donde la función de la insulina en este caso es retirar los azúcares en sangre para poder llevarlo a las distintas células, para que estas células también tengan energía y puedan funcionar y realizar sus funciones vitales, ¿ya? Y ahora creo que es importante que logremos reconocer, como lo vemos a través de esta diapositiva, cómo actúa realmente el índice glicémico. En este caso, cuando consumimos alimentos de alto índice glicémico, la elevación de la glucosa que se produce es de forma brusca, es un pic tal cual lo podemos ver aquí en la diapositiva, y con esto conlleva a que la secreción de insulina sea igualmente liberada de forma brusca y de forma intensa, y que se retire también esta cantidad de azúcar a nivel sanguíneo de forma rápida. Por consecuencia, se genera este valle, esta caída brusca de azúcar en sangre, lo que nos va a provocar una sensación de cansancio, una sensación de hambre, sensación, por ejemplo, de antojo, sobre todo por querer comer alimentos mucho más dulces, porque lo que busca nuestro cuerpo en este caso, aumentar nuestro azúcar a nivel sanguíneo, porque ya se generó esa caída brusca e intensa del azúcar. Y por otro lado, si consumimos en este caso alimentos con un índice glicémico medio o un índice glicémico bajo, como es el caso de las verduras, como es el caso, por ejemplo, de los cereales integrales y algunas frutas, el aumento del azúcar en sangre es lento y es sostenido en el tiempo, tal cual lo podemos ver aquí en la gráfica, ¿ya? Es por esto que los alimentos con un bajo índice glicémico o los alimentos con un índice glicémico moderado entregan una mayor sensación de saciedad por más tiempo, porque mantenemos nuestro azúcar de forma mucho más constante en el tiempo, y no es necesario tampoco es que se libere grandes cantidades entonces, en este caso, de esta hormona insulina, ¿ya? ¿Y por qué no nos conviene en este caso, o sea, por qué nos conviene en este caso evitar alimentos con alto índice glicémico? Porque en este caso los alimentos con alto índice glicémico favorecen el aumento de peso, ¿ya? No es tan importante en este caso contar solamente las calorías, sino que tener en cuenta el índice glicémico de los alimentos, porque esto es lo que realmente regula nuestra ganancia de peso. Los alimentos con alto índice glicémico también favorecen el desarrollo de resistencia a la insulina y de diabetes, como ya lo vimos dentro de la presentación, al inicio de la presentación, y esto se debe porque ejercen estos alimentos con un alto índice glicémico, ejercen una mayor carga, o sea, un mayor trabajo por nuestro páncreas para la secreción, en este caso de la insulina, que puede llegar en algunos casos a agotar, desencadenando entonces, en este caso, una diabetes, porque ya el páncreas no puede sintetizar más insulina, ¿ya?
Por otro lado, también los alimentos con alto índice glicémico favorecen este proceso inflamatorio que lo hemos conversado muchísimas veces, que es una inflamación sistémica, una inflamación subclínica en este caso, que es la base de muchas enfermedades muy importantes como son las enfermedades cardiovasculares, como son también en algunos casos las enfermedades degenerativas, como las demencias, el Alzheimer, el cáncer y también en algunos casos la obesidad y el famoso síndrome metabólico. Ya en este caso es importante recordar que los alimentos con alto índice glicémico son aquellos que contienen azúcares simples, es decir, que contienen azúcar y que son rápidas formas de absorción a nivel intestinal. En este caso, algunos ejemplos son las golosinas, los dulces, las bebidas, los jugos azucarados también, las tortas, los pasteles, las galletas, las harinas refinadas, que son aquellas en este caso que contienen, por ejemplo, el pan de molde blanco, porque es una harina blanca, por lo tanto su índice glicémico va a ser mucho más alto, y también las pastas, ¿ya? Y otra cosa que también es importante que reconozcamos de los alimentos que contienen un alto índice glicémico, que nos pueden generar también una montaña rusa de emociones, porque al consumir en este caso alimentos de alto índice glicémico, nos lleva a tener una subida rápida e intensa de azúcar y de energía, por lo cual nos lleva a sentirnos mucho más fuertes, mucho más lúcidos, mucho más llenos de energía, pero como vimos dentro de esta presentación, luego que se llega a este pic se desencadena, o sea, se baja, disminuye de forma brusca también ese pic de azúcar, por lo tanto podemos llegar a percibirnos de forma muy brusca y muy rápida sensaciones de tristeza, sensaciones de decaimiento, por ejemplo, nos sentimos más cansados, con sensación en algunos casos más melancólico, o definitivamente nos sentimos más cansados sin ganas de querer realizar ningún tipo de otra actividad. Por eso los invito en este caso a consultar las listas de índice glicémico de cada alimento, que la podemos encontrar en internet. Les recomiendo en este caso las listas de la Fundación de Diabetes, que son las listas más completas que podemos encontrar en internet, y esto nos va a permitir entonces a poder aprender y poder identificar en este caso el índice glicémico de los alimentos, ¿ya? Voy a compartir esta tabla al final de la presentación a través de un link en el chat para que la puedan descargar directamente, o si no también la van a poder descargar a través de la página web de la BRAE, como hemos ido subiendo también los otros archivos informativos, ¿ya? ¿Qué es importante reconocer de estas listas? En este caso, tenemos aquí este ejemplo de esta lista de índice glicémico, donde podemos ver, en este caso, que se van clasificando los alimentos por su grupo, y podemos apreciar también que se designan ciertos colores, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, hay alimentos que el índice glicémico está marcado en verde, otros alimentos que su índice glicémico está marcado en amarillo, y en el caso de que los alimentos estén marcados en rojo, como es el caso de ese arroz cocido, donde podemos ver que su índice glicémico es 70, y por lo tanto está categorizado con el color rojo. ¿Qué significa esto? Significa los rangos, ¿ya? Tal cual como lo podemos ver a través de la diapositiva, los rangos del índice glicémico van a estar asociados en este caso a los colores. ¿Qué significa esto? Que cuando el índice glicémico de un alimento es alto, va a estar categorizado en este caso dentro de las listas de color rojo, porque su índice glicémico va a ser clasificado como alto, que va a ir desde 70 a 100. En el caso de que el índice glicémico esté destacado en color amarillo, eso significa que tiene un índice glicémico moderado, que va desde 50 a 69, y en el caso que el alimento esté clasificado dentro de las listas con un índice glicémico de color verde, eso quiere decir en este caso que su índice glicémico es mucho más bajo, tal cual como lo vemos aquí en la diapositiva, que el índice glicémico va desde 0 hasta 49, ¿ya? Y como les comentaba, este es el link donde pueden descargar entonces esta planilla, que al final de esta presentación se los voy a compartir a través del chat, ¿ya? Y con respecto a que también existen factores que influyen directamente sobre el índice glicémico de los alimentos, tal cual lo podemos ver en la diapositiva, existen 4 factores que pueden alterar o que pueden cambiar en este caso el índice glicémico. ¿Cuáles son estos factores? Tal cual lo vemos en la diapositiva, son la fibra dietaria, la estructura, el método de cocción y también la combinación de macronutrientes, ¿ya? En este caso, la fibra dietaria, como muchas veces lo hemos conversado, la fibra ralentiza el proceso digestivo
digestivo, por lo tanto va a amortiguar la entrada de azúcar en sangre. Por eso muchas veces se les recomienda en este caso el consumo de panes integrales o harinas integrales, porque en este caso su índice glicémico es mucho más bajo. Es decir, el índice glicémico de un pan de molde integral es mucho más bajo en este caso que un pan de molde blanco, que su índice glicémico va a ser mucho más alto. También, por ejemplo, el arroz blanco, su índice glicémico es mucho más alto que el arroz, en este caso, integral. ¿Ya? Y el segundo factor en este caso que puede determinar también nuestro índice glicémico es nuestra estructura, o sea, la estructura del alimento, ¿ya? Pues, cuando el alimento está entero va a costar claramente mucho más en digerirlo y entonces nuevamente entra este proceso digestivo mucho más lento y con ello lleva una elevación de glicemia en este caso mucho más lenta y más sostenido en el tiempo. Es posible en este caso que comer un cereal entero tiene un índice glicémico mucho más bajo que comer un cereal en grano, por ejemplo, o un jugo de fruta que tiene un índice glicémico mucho más alto que la fruta entera, o también una papilla de fruta en este caso, que el hecho de que esté licuado, que se hayan roto las paredes de la molécula, en este caso de la fruta, va a aumentar su índice glicémico, ¿ya? Y por otro lado también tenemos el tercer factor que aumentará en este caso el índice glicémico, que es el método de cocción. Este factor es importante debido a que el tiempo de contacto directamente del agua y la de temperatura va a modificar la estructura química generando un proceso llamado gelatinización, facilitando en este caso la conversión de glucosa, aumentando entonces nuestras glicemias de forma mucho más rápida. ¿Ya? Y por último, el último factor también que influye en este caso, en este índice glicémico, es la combinación de macronutrientes, como es el caso de las proteínas y las grasas, o sea, combinar alimentos en este caso con hidratos de carbono más grasas y proteína, porque van a enlentecer nuevamente este proceso digestivo de azúcar que va a pasar luego al torrente sanguíneo, y en este caso, como les comentaba, las grasas y las proteínas van a disminuir el índice glicémico de los alimentos, ¿ya? Por lo cual es súper interesante que al momento de preparar las comidas se deban incluir en este caso estos tres elementos, es decir, un hidrato de carbono complejo, una proteína de buena calidad y una grasa saludable. Algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, si es que vamos a preparar un plato de pescado o un plato de carne en este caso, que pueda ser acompañado con verduras aliñadas con un aceite de buena calidad, como es el caso del aceite de oliva, como es el caso del aceite de canola o pepita de uva, y también en este caso acompañarla con un cereal de buena calidad, como es el caso de un arroz integral, ¿ya? Otro ejemplo es, por ejemplo, acompañar en este caso una colación de media mañana, por ejemplo, una fruta acompañada por un lácteo, porque en este caso le vamos a entregar proteína y nos va a ayudar a sentir una mayor sensación de saciedad por más tiempo, o también esta misma fruta la podemos acompañar con unos frutos secos, porque de esta forma también estos frutos secos, esta grasa saludable que tienen los frutos secos, van a ayudar que el azúcar, la fructosa de esta fruta se vaya absorbiendo de una forma mucho más lenta a nivel intestinal, y por lo tanto estas glicemias a nivel, o sea, estas glicemias a nivel sanguíneo se van a mantener mucho más estables. ¿Ya? Y aquí, a través de esta diapositiva, me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos que creo que es importante también que comencemos a analizar. Y en este caso es importante que podamos reconocer que claramente no va a ser lo mismo el consumir un plátano maduro a un plátano verde, un plátano menos maduro, tal cual lo vemos en la gráfica, ¿ya? En este ejemplo, la cantidad presente de hidrato de carbono del alimento va a variar según su grado de madurez, ¿ya? El plátano más verde o menos maduro, su contenido de hidrato de carbono más bien está presente en este caso, en el que podemos ver a mano izquierda, en este caso contiene una mayor cantidad de almidón, que es un tipo de carbohidrato mucho más complejo, por lo tanto su absorción va a ser mucho más lenta a nivel intestinal. Y además en este plátano, el que vemos que está mucho más amarillo, en este caso contiene una mayor cantidad de pectina, que es una fibra soluble también que nos va a ayudar a controlar mucho más la sensación de saciedad, ¿ya? En cambio, ese plátano que podemos ver que tiene un índice glicémico de 75 en este caso, donde es un plátano mucho más maduro, que esa maduración va modificando la estructura de estos azúcares que en un principio eran una mayor cantidad de almidón, se van a ir adocificando cada vez, su dulzor se va a aumentar cada vez y por lo tanto también va a aumentar el índice glicémico. Esta alternativa de este plátano mucho más maduro puede ser una buena alternativa, por ejemplo, para los deportistas de alto rendimiento, o si no para un deportista después de haber hecho entrenamiento, en este caso va a ayudar a recuperar de forma mucho más rápida el azúcar que se perdió en este caso después del entrenamiento.
Y aquí tenemos otro ejemplo que claramente no es lo mismo consumir, por ejemplo, unos fideos al dente en este caso, de 8 minutos específicamente, donde la cocción será mucho más bajo su índice glicémico en comparación a una cocción de 15 minutos donde podemos ver ya que su índice glicémico ha aumentado hasta 65, ¿ya? Ya que tenemos otro ejemplo de cocción, que claramente la cocción va a alterar el índice glicémico, porque claramente no es lo mismo consumir una fruta natural o una verdura natural en este caso, que es el ejemplo de esta zanahoria cruda, donde su índice glicémico es de 25, versus esa zanahoria cocida, que su índice glicémico es de 85, y como vimos dentro de la presentación, recordar que a mayor temperatura en este caso va a alterar el índice glicémico de los alimentos. Entonces, en este caso, una buena recomendación son cocciones con menor cantidad de agua, como es el caso de la cocción al vapor, o como también es el caso de la cocción al dente. En este caso van a mantener los índices glicémicos de los alimentos mucho más bajos, ¿ya? Y bueno, en este ejemplo podemos apreciar claramente que no va a ser lo mismo consumir una fruta entera, que tiene un índice glicémico de 30, versus a consumir esta fruta ya hecha jugo, tal cual como podemos ver, que vamos a romper la estructura de esta fruta, por lo tanto va a aumentar el nivel de índice glicémico y por lo tanto ese jugo al llegar a nuestro intestino va a ser absorbido de forma mucho más rápida, entonces va a generar este pic de azúcar a nivel sanguíneo versus que nos comamos la fruta entera, que nuestro proceso digestivo va a gastar energías en eso también y se va a absorber de una forma mucho más lenta, ¿ya? Y también aquí comparto a través de esta diapositiva algo sumamente interesante que pasa respecto a la papa, y si podemos observar a través de las imágenes, el índice glicémico de la papa en este caso es mucho más bajo cuando se cocina en este caso la papa con cáscara, donde podemos ver que su índice glicémico es de 62 versus en este caso la papa pelada, que su índice glicémico es de 75, ¿ya? En este caso, una buena alternativa para regular su índice glicémico a la preparación es cocer las papas con cáscara y luego pelarlas para, en este caso, por ejemplo, hacer un puré. Ahí vamos a bajar igual significativamente su índice glicémico, ¿ya? Y en la última imagen podemos observar que el índice glicémico en este caso del puré es bastante alto, llegando a un índice glicémico de 85, ¿ya? Y a modo de resumen, entonces, recordar que el índice glicémico es una herramienta súper útil, una herramienta súper versátil también, que nos puede ayudar entonces a controlar nuestro peso y nuestro bienestar general. Recuerden revisar las listas que se las voy a compartir a través del chat al final de esta conversación. Y en este sentido, si es que alguien tiene alguna duda, de forma individual me pueden escribir a mi correo electrónico que lo ven a través de su pantalla. Y como siempre, muchas gracias por participar en este conversatorio. Y si es que alguien tiene alguna duda, puede activar sus micrófonos. Ahora lo escuchamos con Sebastián. ¿Aló? ¿Seba? Sí, Vivi, sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ya. ¿Quedó alguna duda de la presentación? Por mientras les voy a compartir a través del chat el link que les comentaba recién para que puedan descargar entonces estas tablas que son sumamente importantes a considerar, sobre todo si estamos en un plan de control de peso, ¿ya? Ahí se las dejo para que las puedan descargar y bueno, luego te las voy a enviar a ti, Cevita, para que las podamos subir a través de la página de LabBright. Perfecto. Estas listas son sumamente útiles, sobre todo para los pacientes diabéticos, porque de esta forma pueden controlar mucho, mucho mejor el azúcar a nivel sanguíneo. Así que es una buena alternativa también para ellos y para reconocer qué es el índice glicémico. Y no sé si alguien tiene una consulta, puede activar su micrófono o puede escribir la pregunta por el chat y lo leemos.
Creo que no hay consultas, Vivi. ¿No? No, nadie. Hay las gracias de J. Venegas, también de Maritza, y que nos pone un poco, nos comenta un poco que sus padres son diabéticos y a veces por dar en el gusto uno comete errores que se pueden ver en la presentación. Sí, es verdad, es verdad. Por eso es sumamente importante en este caso que podamos reconocer y descargar estas listas. Muchas veces a mis pacientes diabéticos les recomiendo que estas listas las tengan impresas, pegadas en el refrigerador, por ejemplo, y así puedan ir viendo bien cómo van jugando con los alimentos, porque a lo mejor pueden consumir un alimento que tenga un alto índice glicémico de color rojo, pero a la vez seleccionar otros alimentos durante el día que sean de color verde. Entonces se puede jugar perfectamente. Sí, aquí Rocío sí nos tiene una consulta. Ya tiene una duda sobre los ayunos y cada cuánto tiempo es recomendable hacerlos. Chuta, Rocío, mira, ahí hay un tema, ya hay muchos temas con el tema del ayuno, porque no todas las personas pueden realizar un ayuno. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que presentan diabetes, sobre todo los pacientes que tienen tipo diabetes 1 en este caso, o tipo diabetes 2, no pueden realizar ayunos, ¿ya? Pero eso se evalúa de forma individual, porque van a depender también de los requerimientos nutricionales, van a depender de muchos factores, van a depender también de tu condición física, de tu peso, de tu edad, de tu estilo de vida. Entonces, para eso en este caso, Rocío, te pido, te invito en este caso que me escribas un correíto para que nos podamos poner de acuerdo de forma interna en este caso y podamos tener una reunión virtual para que podamos conversar más a fondo sobre este tema. Eh, a ver, por orden. Elizabeth también nos pregunta, ¿cuáles son los alimentos con más alto índice glicémico? Ya, buena pregunta, Elizabeth. Bueno, lo vimos dentro de la presentación en todo caso. Los alimentos que tienen alto índice glicémico son aquellos que contienen azúcar en su esencia. ¿Cuáles serían esto? Por ejemplo, las golosinas, los dulces, las bebidas azucaradas o los jugos azucarados, las tortas, los pasteles también, las galletas o las famosas harinas blancas, ¿ya? En este caso, las harinas blancas, por ser refinadas en cierta forma, contienen una mayor cantidad de azúcar, por lo tanto, su respuesta a índice glicémico a nivel sanguíneo, a nivel de sangre en este caso, va a ser mucho más alta. Así que ahí tener ojo con esos alimentos. También Maritza pregunta si puede compartir las tablas con sus vecinos, nos comenta. Sí, perfecto. Si pueden compartir esta información con más gente de la comunidad, si al final lo que buscamos es que todos nos mantengamos saludables en este caso y nos mantengamos igual conscientes de la situación que estamos viviendo a nivel país, porque los niveles de obesidad y los niveles de obesidad también en los niños son significativamente importantes, así que es importante que compartamos también esta información. Bueno, Jorge también pregunta si hay algún tipo de podcast con esta presentación, ya que nos pone que estuvo buenísima y le gustaría compartirla con algunos familiares. Bueno, las presentaciones quedan alojadas en el canal de YouTube de la BRAE. Las grabamos y las vamos subiendo, así que están casi todos los conversatorios de casino subidos al canal de YouTube de la BRAE. Entonces también pueden ver la información, pueden pausar si encuentran algo que les interesa, las listas que de repente nos comparte Viviana por la presentación, también ahí pueden pausar y verlo cuando estimen conveniente. Sí, por mientras, Evita, voy a buscar el link de la página de la BRAE también para que puedan ahí descargar. Voy a compartir el link directo mejor, ¿ya? Porque es más Ya. fácil, así que puedan entrar directamente a la unidad de servicios alimentarios para que puedan descargar toda la información que hemos subido, que es mucha. Hemos hablado respecto a etiquetado nutricional, hay una guía de etiquetado nutricional, hay una guía también, por ejemplo, para los vegetarianos y los veganos, cuál es la importancia de la suplementación. Pucha, pero justo ahora no me carga la página, pero ahí se las vamos a compartir con el Seba. Sí, ahí voy a leer una pregunta por mientras y la busco. Que esta ha sido tocada en otros conversatorios, pero siempre es importante recordarlo. Maritza pregunta si las bebidas light son exactamente sin azúcar.
Sí, son sin azúcar, pero ahí hay que tener ojos porque traen otros tipos de endulcorantes que también pueden producir efectos secundarios, sobre todo en los pacientes diabéticos, los pacientes con resistencia a la insulina y también en algunos pacientes que, por ejemplo, tienen colon irritable, ¿ya? Entonces, en ese caso, los invito a revisar nuestro conversatorio de endulcorante y endulzantes, que también lo hemos realizado, que lo pueden encontrar también a través del canal de YouTube de la BRAC, ¿ya? Ahí está también compartido, está tanto el enlace al canal de YouTube como el correo de Viviana, compartido en Claro. el chat. Y nos faltaría, Cevita, compartir entonces el link de la página de la BRAE, sobre todo la página de Casino, porque muchos se confunden porque ingresan directamente a la parte donde dice minuta semanal. Y en ese caso ahí no están las publicaciones, pero aquí los voy a compartir. Aquí la tengo. Te gané, Cevita. La acabo de mandar. Ahí está el link para que puedan descargar entonces todos los archivos que hemos trabajado a través de la unidad, que son altos archivos, es harta información de alimentación saludable. Como siempre, gracias a todos por participar. Ya saben que nuestros conversatorios se realizan los días martes y los días viernes a la misma hora, a las 11. Los invito al conversatorio del día viernes, que vamos a hablar sobre la hinchazón y cómo la podemos mejorar a través de la alimentación. Es un tema bastante interesante, sobre todo cuando estamos viviendo cuadros de mucho estrés. Muchas veces esto agudiza mucho más nuestro colon irritable, si es que hay algunas personas que ahí lo han sufrido alguna vez. Así que los dejo invitados. Aquellos que quieran activar su cámara para poder dejar un registro de esta actividad, se los agradeceríamos un montón, ¿cierto, Seba? Sí, pero una pregunta antes que creo que esta siempre genera dudas. Lo de Maritza con respecto a las bebidas, ¿cuál es la diferencia entre cuando la promocionan con bebida light y sin azúcar? Ya. Bueno, ahí hay que tener un ojo, no solamente con la Coca Light, ya pasa con algunos productos, por ejemplo, con la mermelada light, que en este caso dicen que es light porque es reducida en grasas, pero en este caso los alimentos que son etiquetados tal cual como, por ejemplo, la mermelada, donde dice en el rótulo alimentos sin azúcar, eso significa que no tiene azúcar añadida. Así que hay que tener ojo y siempre estar leyendo siempre el etiquetado nutricional, porque una cosa que sea light porque es reducido en calorías y otra cosa que sea un alimento reducido en azúcar, por lo tanto va a ser un alimento libre de azúcar. Así que ahí siempre los invito nuevamente a revisar nuestros conversatorios respecto a etiquetado nutricional, que ya tenemos varias publicaciones de eso.